Y también arrancaron las sesiones ordinarias a nivel nacional. Por supuesto que quien estuvo al frente de esta apertura es el presidente de la Nación, Javier Milei. Todo suyo. No, la verdad que no tengo demasiado para aportar de lo visto en el día de ayer, por dos razones. Una, porque no está bueno que pase lo que pasó en el día de ayer, bajo ningún punto de vista. Se le puede agregar mil adjetivos calificativos a lo sucedido. De todos los sectores, ¿no? Tanto de los legisladores como del presidente, pero siempre me parece que la figura más importante y quien debe mantener la cordura y quien debe mantener un ámbito vivible es el presidente, porque es la figura más importante del país. Creo que fue dispuesto a montar ese show. Con muy buenas noticias recibidas y con un aire triunfador en las últimas 2 o 3 semanas a nivel legislatura, lo que fue la ley de glaciares, lo que fue reforma laboral, lo que fue reforma de la ley penal juvenil. Entonces todo eso lo llevó al punto como uno lo vio en el día de ayer. Y después lo otro, creo que también fue con esa idea por dos razones. Una, polarizar al máximo con el peronismo. Ayer Javier Milei se terminó de transformar en el antiperonismo, porque sabe que no hay absolutamente nada, entonces tiene que jugar ahí, es adelantar la campaña del próximo año a Exactamente. y ya empezar a llevarla al extremo. Entonces cualquier cosa que pueda surgir en el medio va a desaparecer en esa pelea. Y lo otro es que no hubo una sola propuesta. Esbozó muy poco que tiene que ver con la reforma de algunos códigos. Salvo la reforma de que le pidió a su gabinete, a cada uno de los ministerios, un plan de 10 reformas que van a ser enviadas. Dijo que 90, creo que a lo largo del año, 90 reformas que se van a llevar adelante en estos meses. Que de ser así termina siendo una reforma constitucional encubierta. Exacto. Si vos vas a meter 90 reformas o 10 por cada uno de tus gabinetes, no es más que eso. Pero después no hay, y hasta a veces parece raro en Javier Milei, que más allá de sus tonos siempre ha ido con distintas propuestas a la tercera. Esta es a las dos anteriores que le había tocado realizar, las dos aperturas anteriores, y en este caso no hubo nada. Y ahí es donde yo pensaba, bueno, había tal vez 3 cuestiones por resaltar. Reforma previsional, Sí. qué se iba a hacer con el dólar y el cepo, y la reforma impositiva, es decir, todo lo que tenga que ver con los impuestos, que me parece que queda para un segundo mandato. Vi o noté en el día de ayer de que si esas 3 cuestiones no estuvieron presentes, van a ser apuntadas recién en el segundo mandato de su gestión. Lo del en la dólar intención del segundo mandato. Después tenemos que ver qué tanto se concreta. No hagamos futurismo. ¿Hoy usted tiene alguna duda? No, yo creo que tiene todas las posibilidades de volver a ganar, teniendo en cuenta los acompañamientos últimos. A mí realmente me costó enormemente, y lo voy a decir, trabajar y digerir todo lo que fue las extraordinarias nacionales. En lo que cuanto a reforma laboral, que lo habíamos dicho en tira y afloje en su momento, se necesitaba urgente una reforma laboral. Estábamos muy por detrás del mundo laboral, que ya había cambiado, pero claramente no era la reforma laboral que se esperaba, más allá de la necesidad del cambio. Escuchar las defensas de muchas cosas de la reforma laboral, a mí la verdad que me hizo mal, por decirlo de alguna manera. Creo que fue un gran trabajo en diputados, por lo menos haber salvado lo que tenía que ver con licencias. Sí. Y después hay cosas que no están muy claras todavía del funcionamiento, de cómo realmente va a funcionar entre quienes defenestran la reforma y quienes la defienden a rajatabla. Bueno, en el medio me parece que hay un campo ahí en el que hasta que no se aplique no vamos a saber cómo realmente es, pero es complicado. La reforma de ley de glaciares me pareció que es peligrosísima y salió, por lo menos en Senado, que bueno, era la victoria que se estaba esperando. Peligrosísima, digo, en esta cuestión de qué tipo de gobierno
va a estar al frente de una provincia, porque obviamente tira la pelota a las provincias, pero entendiendo que en cualquier momento puede venir alguien y dice que sí. Y hay un riesgo de fondo científico, porque acá no estamos hablando de que nosotros nos gusta el paisaje de los glaciares, sino una defensa científica de lo que puede llegar a pasar con el agua, que también, digo, se había avanzado un montón en materia de cuidado del medio ambiente y volvimos otra vez a dar pasos para atrás. Y en este marco, digamos, de las extraordinarias, Javier Milei realmente salió victorioso y creo que, como dice Matías, fue lo que lo impulsó a hacer esta apertura y a poner sobre eje que está en campaña. Yo creo que él tiene muchas posibilidades de ganar. También creo que tenés que pasar este año. Y me parece que en ese pasar este año vos vas a necesitar muchísimo de los gobernadores, y donde vos no empieces a aflojar con lo que le corresponde en materia financiera a las provincias, te podés llevar un golpazo fuerte con los gobernadores. Sí, yo creo que con respecto a lo último, digo, no tengo ninguna duda de que Javier Milei va a ser reelegido porque no tiene quien le gane. Entonces esto es simple, juega solo. Estamos a ¿cuánto? 15, 16 meses de las elecciones, no es que estamos a 3 años. Menos de un año y medio vamos a estar eligiendo presidente. Y si jugás solo es imposible que pierdas. Sí, pues. A eso es a lo que voy. Después... El sí pues no, es que iba a decir sí, puede ser, y me salió sí. Después, por supuesto, que la contra que va a tener Javier Milei a partir de ahora es que se le terminaron las excusas para que la economía crezca porque te dieron todas las herramientas. Y cuando tuviste todas las herramientas, lo primero que hiciste fue despedir a quien conducía el Instituto Nacional de Estadística y Censo, Marcos Labaña, porque te quiso mostrar los números reales de la inflación. No te gustó. Y como no te gustaron, le dijiste, bueno, hasta acá llegamos. A mí ya me resultó pesadito escuchar ahora la herencia. Estamos a 3 años, no me vengas con la pesadita herencia porque estamos a 3 años y si vamos al caso que vos creas que el superávit marca un crecimiento económico en la Argentina, es una mentira caótica y catastrófica, porque si realmente es lo que el presidente está creyendo, se está mintiendo de una manera exagerada y preocupante. Vos sabés que el superávit es con plata de las provincias, ¿sí? No es tuya, no es con la tuya, es con la del otro, y además obviando una crisis en el mercado interno realmente preocupante, una desocupación realmente preocupante, que no la vas a solucionar con la reforma laboral tampoco, porque clarísimo. La reforma laboral no tiene, no plantea qué hacer con todo el trabajo informal. Vas a seguir generando trabajo informal en la Argentina con esta gran desocupación que hay. Entonces, esto de venir a que recibimos una Argentina a la miseria, que no es mentira. No es mentira. No es mentira, pero no pasaste a ser la Argentina que estás diciendo. Es una Argentina de mucha crisis, es una Argentina de mucha pobreza, es una Argentina muy complicada, es una Argentina donde esta semana se esperan nuevos aumentos fuertes en la carne, sí, por ejemplo. Entonces me parece que ya no podés hablar de que lo que está pasando en el contexto es porque Cristina era presidenta. A mí me quedó una cuestión de la parte económica que la voy a leer. Cristina porque él la tomó como figura central de su discurso. La voy a leer tal cual la dijo el presidente en el día de ayer. Pero antes de eso, es muy, muy paradójica la situación de la Argentina, ¿no? Porque todos coincidíamos en la reforma laboral, ¿sí? Todos estábamos de acuerdo. Y yo tengo una diferencia con la ley de glaciares. ¿Por qué? Porque cualquier país serio que quiera crecer en este contexto mundial necesita de la minería. Necesita sí o sí. Es imposible en este contexto crecer sin minería y estamos hablando de, no sé, hace 20, 30 años atrás puedo poner el ejemplo de la energía o de las represas y creo que por ahí los contextos van cambiando, ¿no? El problema es que para cualquiera de estas dos leyes vos necesitas un Estado fuerte.
necesitas de la minería, sí, pero necesitas también de que alguien la proteja. Entonces la ley de glaciares no está mal si vos tenés un Estado que te va a controlar, y la reforma laboral no está mal si vos tenés a alguien que te controle cómo van a trabajar cada uno de los empresarios. Creo que ahí está el enorme problema o los grandes miedos que tiene la Argentina. Después, con respecto a lo económico, atacó nuevamente a Techín y a Paolo Roca, lo que es llamativo y hasta a veces digo positivo de que alguien se le haya animado. En los casi 40 años que tengo, nunca escuché a nadie que se le anime a Paolo Roca. Es rara también esa situación. Pero él habla de la apertura de la economía y dice, eso permite que los consumidores, el ingreso de bienes de mejor calidad y menor precio. Obviamente, si la empresa local no puede competir, dice Javier Milei, quiebre y despide gente. Sin embargo, esa es una parte de la historia. La otra parte es que ahora el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado y ese dinero lo utilizará para comprar otros bienes, generando así puestos de trabajo en otros sectores de la economía en los cuales es más productivo y por ende podrá pagar mejores salarios. Me resultó una definición extraña de cómo funciona la economía argentina, porque estamos hablando de que si esa es la lógica, la vamos a tener que trasladar a que todo el que va quedando en el camino va a haber una transformación dentro de 20, 25 años. Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que yo me ahorre, dice Javier Milei, en los neumáticos que no voy a comprar más en FATE, voy a comprar neumáticos más baratos importados, lo voy a poner en otro lugar de la economía. Pero eso lleva un proceso larguísimo, porque el que sabía hacer neumáticos no va a poder pasar a otro puesto laboral porque estaba acostumbrado a trabajar de eso. Por lo tanto, ahí vamos a descartar esos 920 trabajadores que estaban ahí, 50 conseguirán trabajo y el resto no. Me parece llamativa la excusa o la explicación que da cómo va a crecer la economía, porque tampoco sabe qué voy a hacer yo con mis ahorros, pues si no los quiero poner en ningún lado y los voy a guardar para irme de vacaciones, voy a beneficiar a los brasileros. Claro. Igual lo que pasa es que le tendríamos que preguntar al maestro de él que estaba ayer en la sesión, que es el genio del liberalismo argentino. Sí. Capaz que podía darle una explicación un poco más larga en eso. La verdad que para mí fue un round. Fue ir a montar un show y una pelea. No, en ninguna de las anteriores lo vi tan agresivo como en esta apertura, muy cerca a lo que es él en realidad, pero que siempre en los lugares como las asambleas sabía mantener otra postura. Sí, más allá de distintas chicanas y o peleas. Claro. Fíjense, cavernícola, ladrones, chorros, delincuentes, ignorantes, manga de asesinos y chorros, manga de corruptos, bestias ignorantes brutas, adversarios deshonestos, parásitos, burócratas ignorantes, fatalmente arrogantes, son algunos de los insultos que a los gritos dirigió directamente al sector en el que estaban los diputados y senadores de la oposición. ¿No tuvo banda presidencial puesta? No. A diferencia de los últimos de los dos discursos anteriores. Si estuvo pensado, creo que también estuvo bien pensado, decir, bueno, no te pongas la banda presidencial, anda a hacer lo que tenés que hacer, pero por lo menos esa parte respetala. No sé si fue una estrategia del equipo o si simplemente no la utilizó, pero bueno, ese por ahí es el dato de color que en el 2024-2025 tuvo la banda y en el día de ayer no. Veremos qué sucede y cómo se atraviesa. Así que el Congreso va a ser un lugar importante en este año para lo que requiera el gobierno nacional, pero como dije antes, la pelea no va a ser en el Congreso, sino que va a ser afuera con los gobernadores para ver realmente qué pulseada se gana y cuál no.